Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Su amiga Rosaelia Pelayo les da su bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a leer el tema del capítulo 8 de Amós. Y bueno, agradecemos el hecho de que todos ustedes nos acompañen hoy en este día para leer y meditar en la palabra de nuestro gran Dios Todopoderoso. Bueno, pues amigos, hemos estado viendo el tema de Amós, un libro de exhortación, un libro donde, bueno, pues el Espíritu de Dios nos ha estado hablando de nuestra manera de diario vivir y las cosas que están por acontecernos. Pero ¿qué les parece si oramos y damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes? Papi Dios, te doy gracias por la vida de mis hermanos, mis amigos, aquellos que están viniendo a tu palabra. Hoy te pido, Espíritu Santo, que tú nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Papi Dios, que permitas que tu palabra se haga una con cada uno de nosotros, que podamos llegar al crecimiento, a la madurez, a la estatura del Mesías, en el nombre de Jesús de Nazaret. Papi Dios, yo bendigo a cada persona que esta mañana, esta tarde, esta noche, a la hora que puedan verlo, oiga este tema, que tú, Espíritu Santo, hables a su mente, hables a su corazón, hables a sus oídos, que Papi Dios, esta palabra pueda hacer una diferencia en sus corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, mis amigos, pues vamos a comenzar leyendo en Amós capítulo, en el capítulo, ay, ya me estoy trabando yo, primero se me traba la computadora, ahora me trabo yo, pero vamos a ver Amós capítulo 8, lo vamos a leer todo primero y luego lo vamos a desarrollar un poquito. Entonces dice así: entonces el Señor soberano me mostró otra visión. Esta vez vi una cesta llena de frutas maduras. ¿Qué ves, Amós?, me preguntó. Una cesta repleta de frutas, contesté. Entonces el Señor dijo: al igual que esta fruta, Israel está maduro, pero para el castigo. No volveré a demorar su castigo. En aquel día, el canto en el templo se convertirá en lamento, habrá cadáveres tirados por todas partes, serán llevados fuera de la ciudad en silencio. Yo, el Señor soberano, he hablado. Escuchen esto, ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan a terminar el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estar al desamparo. Pesan el grano con medidas falsas y y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. El grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso por una moneda de plata o por un par de sandalias. Convierten en esclavos a los pobres. Ahora el Señor ha dicho: este juramento por su propio nombre, perdón, déjame lo leo de vuelta. Ahora el Señor ha hecho este juramento por su propio nombre, el orgullo de Israel. Nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. La tierra temblará a causa de sus acciones y todos harán duelo. La tierra subirá como el río Nilo en tiempos de inundación y se levantará y volverá a inundarse. En aquel día, dice el Señor soberano, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día se oscurezca la tierra. Convertiré sus celebraciones en lamentos y su cantar en llantos. Se vestirán de luto, se raparán la cabeza en señal de dolor, como si su único hijo hubiera muerto. ¿Qué tan amargo será ese día? Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua,
sino hambre de oír la palabra del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día, las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán, sedientos de la palabra del Señor. Y los que juran por el vergonzoso ídolo de Samaria, los que hacen juramento en nombre del Dios de Dan y votos en el nombre del Dios de Berseba, todos caerán y nunca más se levantarán. Qué tremenda palabra es la que Dios nos está hablando en este capítulo. Si nos volvemos al versículo 1, vamos a estar mirando entonces, que dice así: entonces el Señor soberano se mostró otra visión, y en esta visión lo que estaba viendo era una cesta llena de frutos maduros. Ahora, si nosotros vemos qué es lo que es maduro, porque aquí dice algo bien impresionante y a mí me impresiona lo que esta palabra de maduro está hablando. Cuando se trata de fruto, estamos hablando que ha alcanzado su desarrollo completo y está en la sazón de vida para ser recolectada o consumido. Quiere decir que cuando el fruto ya está maduro, llegó al cumplimiento, está totalmente completo, está sazón, ya puede ser comido, puede ser consumido, puede ser recolectado. Entonces, estamos hablando de que llega a una estatura, ¿verdad? Entonces seguimos viendo que la madurez en la persona habla de un poquito distinto, que tiene una edad avanzada, pero que todavía no ha entrado a la vejez. La madurez no quiere decir vejez. Muchos de nosotros confundimos la madurez. Mira qué madura está esta señora o qué maduro está este hombre. No, porque hay personas adultas que realmente no están listas para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, de la madurez a que se tiene relación, estamos hablando, dice, de la madurez que tiene relación con este periodo de la vida de la persona. Lo que estamos hablando entonces nos habla, déjame te lo leo bien, está hablando de relación, está hablando que se comporta con prudencia, con buen juicio. Fíjense, habla de que se comporta con prudencia, buen juicio, sensatez, serenidad, lógica, reflexión, responsabilidad, etcétera. Esta característica se considera propia de una persona madura. Entonces, volvamos a ver la madurez en una persona. Estamos hablando que se comporta con prudencia, con buen juicio, sensatez, serenidad, lógica, reflexión y responsabilidad. Entonces, podemos decir que estamos hablando de un carácter de la persona que es propio para una madurez, o sea, cuando le llamamos maduro, esta persona está pensando, está meditando. Puedo pensar que estos derivados o estas definiciones de madurez pueden llevarse a cabo con la fidelidad o con la fe, con la integridad. Una persona madura constantemente va a actuar en fidelidad, va a actuar en honestidad, o que llegó a un alto grado de perfección. Entonces, estamos viendo que la madurez es un poquito más que solamente conocer o saber, sino que ya sabe actuar en las cosas que se le están pidiendo. Ahora, en este capítulo, en este versículo, cuando Dios le habla de la canasta de fruto, de frutas maduras en el verano, está hablando que estas frutas ya están listas y están preparadas, están en el justo punto para hacer lo que corresponde. Pero aquí lo que me impresiona es que dice Dios, Israel está maduro para el castigo. Entonces, a ver, si estamos hablando de que la madurez precisamente, fíjense, es que es impresionante. Si la madurez es un comportamiento de prudencia, de buen juicio, sensato,
serenidad, lógica. Si estamos viendo estas palabras para la madurez y la gente de este tiempo del que está hablando el pueblo de Israel está precisamente maduro, el fruto está maduro para el castigo, quiere decir que la persona no tiene prudencia, está suficiente crecidito, pero no tiene prudencia, no actúa en buen juicio, no es una persona sensata, no es una persona que tiene serenidad, no es una persona que usa la lógica, no es una persona que usa la reflexión, ni tampoco es una persona de responsabilidad, o sea, no es responsable, no está actuando justamente, no está actuando rectamente, está maduro, dice aquí, para el castigo. Amigo, yo aquí me gustaría que nosotros pensáramos como personas. Si nosotros, ¿cuál es nuestra condición? Estamos maduros con lógicas, con reflexiones, con responsabilidades, con prudencia. ¿Estamos actuando en justicia y en verdad? ¿O somos personas que estamos maduras no para ser bendecidas ni porque actuamos en prudencia, sino porque estamos listos para ser corregidos? O sea, como luego dicen nuestros papás, te la buscaste, te la buscaste. O sea, cuando dicen te la buscaste, quiere decir que maduraste la rebeldía, que maduraste la rebelión, que maduraste una condición de la cual Dios de alguna manera te ha dicho una y otra vez como para que tengamos, ah, como para que estemos tranquilos y en paz. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo estamos haciendo? Estamos reflexionando, estamos viviendo una vida sana, una vida tranquila, estamos buscando ser hacedores de la palabra de Dios o solamente somos personas que no nos importa el cómo se viva. Ahora, vamos a mirar aquí este panorama. Ahora, este panorama del cual estaba viviendo el pueblo de Israel, del cual está diciendo, ya estás maduro para el castigo. Pero antes quiero ver un poquito de estudio que nos habla en este tiempo, que está hablando del fin. Aquí dice, aquí no solo hay una alusión de la naturaleza de la fruta de verano que debe comerse tan pronto se recoja, sino también de una, las palabras están así como bien tremendas, paronomásía sobre la palabra Kayit, que quiere decir fruta de verano. Estamos hablando de que ya está listo y es un tiempo final. No estamos hablando de ahorita, estamos hablando de tiempos finales. Ahora, veamos aquí lo que nos está hablando, por qué el pueblo ya estaba listo para el castigo. Y yo quiero animarte a ti, amigo y amiga, que tú y yo podamos sentarnos y analizarnos, porque los tiempos están llegando. Y la palabra del Señor nos dice que en los últimos días el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces quiere decir que nuestro carácter, nuestra madurez, ya no iba a ser el comportamiento de prudencia, de buen juicio, de sensatez, de serenidad, de lógica, de reflexión o de responsabilidad. Nuestro carácter ya no iba a ser como doy mi palabra y mi palabra tiene tanto valor que lo que yo hablé se cumple y se dice, sino que dice la palabra que en muchos tiempos a lo bueno se le iba a llamar malo y a lo malo se le iba a hablar bueno. Hoy en día confundimos una cosa con la otra y pensamos que hablamos con madurez. El no ser responsables, el no estar a tiempo, el no llegar en el lugar indicado que se nos dijo o en el lugar que nos corresponde estar, en el tiempo preciso, ya eso habla de no tenemos responsabilidad. Pero ahora se nos hace normal. Llegamos 10 minutos tarde. Está bien, no te preocupes. No voy a cumplir lo que yo prometí que iba a hacer. Está bien, no te preocupes. O sea, ya tomamos tantas cosas a la ligera que no podemos ser cumplidos. En Jeremías 1:12 dice, así es, él dijo el Señor, y eso significa que ya estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo
toda mi palabra. Dios en el tiempo del que está hablando aquí, vemos que el castigo está por hacerse y dice, no volveré a demorar ese castigo. Si es cierto, mi palabra se va a llevar a cabo. Y una de las cosas que debemos de entender es que la palabra de Dios es sí y es amén. Dios no es no es hombre para mentir, no miente. Dios no miente, Dios habla y cumple. Cada una de sus palabras de Dios son sí y son amén. En Lamentaciones 4:18 dice, era imposible andar por las calles sin poner en peligro la vida. Se acercaba nuestro fin, nuestros días estaban contados, estábamos condenados. Ahora, si nosotros miramos, así como en Lamentaciones estamos viendo, dice, era imposible andar por las calles sin poner en peligro mi vida. Hoy en día, algo de lo que vemos constantemente es que ya no podemos andar por las calles sin darnos cuenta que todo es peligroso. Ya no sabemos a dónde podemos ir sin que corramos riesgos. Estamos expuestos a la maldad, a la destrucción. ¿Por qué? Porque ya no hay temor de Dios. Ezequiel 7:2 dice, Hijo de hombre, esto dice el Señor soberano de Israel. Ya llegó el fin, y donde quiera que mires, al oriente y al occidente, al norte y al sur, tu tierra está acabada. Ahora, vemos que todo lo que nos rodea, ya no hay temor de Dios. El temor de Dios se ha ido. Ya no somos responsables ni siquiera como hijos de Dios o como pueblo que decimos temer a Dios. Nuestra palabra poco a poco se va deteriorando. Y una de las cosas que yo creo que en Amós nos está hablando, porque le habla al pueblo que tiene conocimiento de Dios, que lo conoce, es su pueblo principalmente. Ahora, vemos que toda la nación deberíamos de conocer al Dios Todopoderoso, pero por lo que sea, no lo conocemos. El temor de Dios se ha esfumado. Entonces, tenemos que tener cuidado. En Ezequiel 3:7 dice, pero los israelitas no te escucharán a ti, como tampoco me escucharán a mí, pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. Bueno, yo espero que no esté hablando Dios de nosotros, ¿verdad? Que no tengamos ese corazón duro y que no seamos personas necias que no sabemos escuchar el consejo de Dios. Y en el verso 10 nos dice, luego agregó, Hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalos atentamente para tu propio bien. Entonces, aunque en el verso 7 nos habla que no escucharon a ti, no te escucharán a ti, como tampoco me escucharán a mí, pues todos y cada uno de ellos, dice, son tercos y duros de corazón. Pero aquí dice que en el verso 10 dice, la palabra primeramente es para ti. Hay que ver que profundice en tu corazón. Escúchala atentamente. Entonces yo estoy viendo aquí, primero la palabra es para mí, para que yo la ponga por obra, para que yo la escuche. Pero ahora vamos a mirar qué era lo que el pueblo estaba haciendo. ¿Por qué es que Dios le estaba llamando y decía, ya no demoraré el castigo? O sea, porque la maldad del corazón del hombre es en constantemente mal. Si ustedes se recuerdan, la primera destrucción que hubo cuando vino el diluvio, vemos que lo que había es que era un corazón que se había desviado. Esta es la segunda vez, podemos decir que la primera vez, pero puede ser que la segunda vez que el mundo se ha destruido. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre constantemente está endurecido. Y aquí, amigo, Dios tomó la decisión de no volver a destruir con agua el mundo, porque el corazón del hombre era constante maldad. Y vemos que aunque Dios una y otra vez habla a las naciones, habla a su pueblo, habla y dice, arrepiéntete, búscame y me encontrarás. Vemos que de alguna manera
hemos sido rebeldes y que de alguna manera distorsionamos. Dios está buscando corazones. Dios busca hombres y mujeres que inclinen su corazón en la búsqueda de Él. Vamos a ver en el versículo 3, dice, en aquel día el canto en el templo se convertirá en lamentos. Habrá cadáveres tirados por todas partes. Serán llevados fuera de la ciudad en silencio. Ahora, estas cosas, amigos, por donde quiera que camines, ya se están viendo. Vemos cadáveres tirados por donde quiera. Pero dice que en el templo se escuchará. Esto está muy triste, amigo. En aquel día, en el tiempo de la destrucción, en el tiempo por venir, en los tiempos que estamos llegando, dice, el canto en el templo se convertirá en lamento. ¿Por qué? Un canto, una alabanza debe de ser para exaltar, para glorificar el nombre del Dios Todopoderoso, reconociendo quién es Dios en nuestras vidas. Pero cuando nosotros cantamos una cosa y vivimos otra, ese es de lamentarse, porque nuestra alabanza no llega a los oídos de Dios y el olor y el perfume que soltamos es muy horrible. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque en Amós 5:23 dice, fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. ¿Por qué? Porque no hemos puesto nuestro corazón, porque no hemos dejado nuestra rebeldía, no hemos dejado de hacer nuestras propias cosas y permitir que Dios sea soberano en lo que nosotros hacemos. En el verso 4 dice, escuchen esto ustedes que roban a los pobres, que pisotean al necesitado, ustedes que no se aguantan, esto es impresionante, que no se aguantan a terminar el día de descanso, que si ustedes saben, el día del descanso es el día que dedicamos a Dios. Ya me quiero ir, quiero ir a vender, quiero ir a hacer esto, quiero ir acá. Y dice, ustedes que no se aguantan a que termine el día de descanso y a que acaben las festividades religiosas para volver a estafar al desamparado. O sea, ¿qué cosas? O sea, queremos correr. Sal, ya que se termine el canto, que se termine el servicio. Es que ¿saben qué? Yo ya me tengo que ir. El día del Señor lo hemos cambiado para estafar, para hacer negocio, para disfrutar nuestros propios deleites. Dice, y ya estamos viendo, y luego dice, pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. ¿Qué no estamos ya viendo estas medidas? Que tú vas y compras y las medidas no son completas, que hemos cambiado la báscula, que ya no pesamos los kilos como lo que son kilos, hemos cambiado las medidas de todo, decimos que es 1 litro, pero son 900 mililitros, que eso es 1 kilo, pero son 900 gramos. O sea, realmente ya no hacemos las cosas como corresponde. Dice, y el grano que venden lo mezclan, fíjense, con los desechos barridos del piso. Y por una moneda de plata o un par de sandalias convierten a un esclavo en pobre. O sea, cambiamos. Vean la condición del corazón del hombre. ¿Cuál era? Nosotros tenemos que aprender y ver, buscar ser lo más recto posible delante de Dios. En el verso 7 dice, ahora Señor ha hecho este juramento por su propio nombre, el orgullo de Israel. Nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. O sea, después de ver una y otra vez la perversidad del corazón del hombre, dice el Señor, ya no lo voy a detener, ya no lo puedo detener, lo ha hecho. En el capítulo 7 miramos que Amós intercedió y estuvo rogando y dijo, no lo voy a hacer, voy a detener el castigo, pero dijo, aquí ya no lo voy a hacer. Proverbios 30:14 dice, tienen los dientes como espadas y los colmillos como cuchillos y devoran a los pobres de la tierra y a los necesitados de entre la humanidad. ¿Cuánto de esto hemos estado viendo, iglesia? ¿Cuánto pueblo ha estado haciendo esta maldad y no se tienta el corazón para hacerlo?
En Proverbios 11:1 dice, el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. Amigos, debemos de ser personas íntegras. La madurez habla de la integridad, habla de lo lógico, habla de lo sabio, habla de ser prudentes, habla de ser misericordiosos. En el verso 16, capítulo 16 de Proverbios 11 dice, el Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Amigos, si en esto Dios exige, si en estas medidas Dios exige, ¿cuánto más la medida de nuestro corazón? Sigo leyendo, dice, Él es quien fija los parámetros de la justicia. Amigo, si en la balanza, si en las cosas sencillas, si en el proveer, si en el dar, Dios exige, cuánto más el que tú y yo podamos vivir una vida de rectitud, una vida de amor, una vida entregada completamente al Señor. Proverbios 20:23 dice, el Señor detesta el engaño. No le agradan las balanzas adulteradas. Dios detesta. Entonces, busquemos que no adulteremos nuestra relación con Dios, nuestro tiempo con Dios, que no le cortemos lo que le necesitamos dar a nuestro Dios. En Miqueas 6:10 dice, ¿qué puedo decir de las cosas de los perversos, de las casas de los perversos? Que se llenaron de riquezas obtenidas con estafas, que de la práctica preguntan, de pesas o el grano con medidas falsas. O sea, las medidas son falsas. En el verso 11 dice, ¿cómo podré tolerar a tus mercaderes que usan balanzas y pesas adulteradas? ¿Cómo lo podré hacer? No, amigo, Dios no va a tolerar no es ignorancia, pero nuestra mala actitud o nuestra perversidad. En Oseas 12:7 dice, pero no, la gente se comporta como astutos comerciantes, balanzas fraudulentas. Les encanta estafar, les encanta estafar. Y tú y yo necesitamos aprender a tener cuidado. En el Salmo 10:11 dice, los perversos piensan, Dios no nos mira, ha cerrado los ojos, ni siquiera ve lo que hacemos. Dios, amado amigo y hermano, Dios nos está mirando. Dios mira nuestro corazón. Dios mira nuestras actitudes. Dios mira y oye nuestras palabras donde quiera que estamos. En Oseas 7:2 dice, la gente no se da cuenta de que los estoy mirando. Están cerrados por sus acciones pecaminosas y no las veo. Y yo los veo a todos. O sea, Dios los está mirando. Dios está mirando tu acción. Dios está mirando mi acción. Dios conoce lo que tú y yo hacemos. Oseas 8:13 dice, el pueblo de Israel ama sus ceremonias de sacrificios, pero para mí todos sus sacrificios no tienen sentido. Yo haré responsable a mi pueblo de sus pecados y los castigaré. Ellos volverán a Egipto. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios te está mirando a ti. Dios me está mirando a mí. Debemos aprender a buscar el reino de Dios y su justicia para que Dios pueda añadir de su amor, de su gracia y de su misericordia. En Oseas 9:9 dice, lo que hace mi pueblo es tan depravado como lo que hizo en Gibea hace mucho tiempo. Dios no olvidará, sin falta los castigará por su pecado. O sea, que Dios no va a dejar pasar, amigo, lo que tú y yo hacemos y nos va a dejar que no seamos responsables de lo que hacemos. Dios nos hace responsables de lo que tú y yo estamos haciendo. En Oseas 4:3 dice, por eso la tierra está de luto y todos desfallecen, hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar. Vemos las destrucciones que hay, vemos lo que esta tierra está viviendo, pero es solamente porque tú y yo no hemos puesto
no hemos puesto el cuidado, no hemos madurado, no para el castigo, no hemos madurado en responsabilidad, no hemos madurado en ser ágiles o mirar la prudencia o el juicio o buen juicio. No hemos madurado siendo sensatos o teniendo serenidad. Hemos madurado en la maldad, hemos madurado en el pecado y crece cada día en nuestras vidas y pensamos, Dios no me ve, perdón, Dios no nos está viendo, pero dice, en aquel día, dice el Señor soberano, fíjense, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día se oscurezca la tierra. Convertiré sus celebraciones en lamentos y sus cantos en llantos. Se vestirán de luto, se raparán la cabeza en señal del dolor, como si su único hijo hubiera muerto. ¿Y qué tan amargo será ese día? O sea, vean lo que está pasando. Pero fíjense lo que nos dice. Ciertamente se acercará la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre en la tierra. Y no será hambre de pan ni sed de agua, sino de mi palabra. O sea que, amigos, también la palabra de Dios se va a estar escaseando. O sea, va a haber hambre, va a haber gente que quiere buscar de Dios, pero que ese tiempo se habrá terminado, ese tiempo se habrá pasado. ¿Por qué? Porque no fuimos diligentes en poner en práctica esa palabra. Y una de las cosas que yo veo, esto es mi observación, no tiene nada que ver con lo que dice aquí, pero es mi observación. Yo observo que muchos de nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, ha pasado tiempo donde buscamos y estamos, primero nos metemos todo con Dios y de repente como que la palabra de Dios no nos sacia, no nos llena, como que algo falta, como que ya es lo mismo y empezamos a hacer maldad. Vemos que las cosas que nosotros esperábamos, como Jonás, pues no llegó y hasta se enojan. Dios no castiga, Dios no hace, Dios dijo, pero no lo va a hacer. Dios se arrepintió. Yo sabía que Dios se iba a arrepentir. Y vemos y vamos dejando pasar las cosas de Dios. En ese día habrá hambre. La gente, dice aquí, deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera buscando la palabra del Señor, pero no la encontrará. Habrá hambre, habrá sed de justicia, habrá hambre de su palabra, pero amigo, yo le pido a Dios que nos dé hambre de su palabra, pero no en el tiempo de la destrucción. Yo quiero que la palabra de Dios esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Mi oración a Dios es que en este tiempo podamos encontrar la palabra de Dios que sea deleitosa a nuestro espíritu, que anhelemos ponerla en práctica. Proverbios 14:6 dice, los burlones buscan la sabiduría y nunca la encuentran. Pero para el entendido el conocimiento es cosa fácil. O sea, que el entendido, el que madura en prudencia, en lógica, en responsabilidad, en amor, en dignidad, el que madura en esa paz, en esas partes, entonces el entendimiento y el conocimiento es cosa fácil para ellos. Pero para los burlones, para aquellas personas que no buscan hacer la palabra de Dios, que no buscan en poner en práctica su palabra, la sabiduría no la van a encontrar. Tendrán hambre, pero no encontrarán cómo saciar esa hambre y esa sed. ¿Por qué? Porque se burlaron, porque la burla de la palabra de Dios era como un juego. En aquel día, dice, las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se van a desmayar, sedientos de la palabra de Dios, porque no hay palabra que sacie su mente y su corazón. Amigos, necesitamos buscar hoy en día, mientras puede ser hallada la palabra, necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. No dejemos que las situaciones o lo que nos rodea nos arranque el amor de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Yo creo que, amigos, estos son tiempos de advertencia. El libro de Amós es para que tengamos el cuidado suficiente
de hacer lo que corresponde en la palabra de Dios. Amigo, ya hemos terminado este capítulo. Mañana continuaremos con el capítulo 9, libro de exhortación, Amós, que Dios nos llama la atención. Pero amigo, yo te animo a que no lleguemos a ese tiempo donde ya no podemos retroceder, donde ya no hay cambios en nuestras vidas, donde ya no podamos hacer nada, donde el castigo nos alcance porque no hemos escuchado el consejo de Dios. No endurezcamos nuestro corazón. Permitamos que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas, llene nuestros corazones y podamos ser tú y yo hacedores de la palabra. Sean bien bendecidos en todo lo que ustedes hagan. Dios los prospere y les dé espíritu de sabiduría y de conocimiento en la palabra de Dios. Nos vemos el día de mañana, primero Dios. Dios les bendiga y les guarde en el nombre de Jesús. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el día de mañana.